es el Día Internacional de la Discapacidad y la verdad la idea era charlar sobre cómo estamos en Santa Fe. Y está con nosotros Gaby Bruno, alguien que no solamente representa a las personas con discapacidad dentro de la comisión asesora del municipio, sino que ha trabajado incansablemente por una ciudad más igualitaria para todos los santafesinos. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, gracias muy por bien. venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué representa para ustedes esta fecha? Bueno, es interesante poder poner en agenda, poder visibilizar todo lo que concierne a trabajar sobre los derechos de las personas con discapacidad, y esto que vos planteás, ¿no? Poder pensarnos en particular dentro de la ciudad, bueno, todo lo que tiene que ver con las diferentes eliminación de barreras que requerimos las personas con discapacidad para poder participar con plenitud, para poder trabajar, para poder estudiar, para poder desarrollarnos. Así que bueno, también dentro del espacio de la comisión, mañana justamente tenemos una instancia de capacitación, de formación, de conversación con los concejales entrantes y con los salientes, para poder también pensar, por ejemplo, cómo las ordenanzas deben estar pensadas con perspectiva de discapacidad, planteamos nosotros. ¿Qué sería plantearlas con perspectiva de discapacidad? Por ejemplo, cualquier ordenanza que se elija, digamos, no pensar en las ordenanzas exclusivas para personas con discapacidad, sino poder pensar cualquier ordenanza que tenga que ver con el bien común y que beneficie a la ciudadanía santafesina, qué requerimientos, para poder hacerla efectiva o para poder hacer un ejercicio de esos derechos, qué tipo de adecuaciones requiere, por ejemplo, una persona sorda, una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad motriz, porque bueno, esto requiere que tenga un tratamiento más complejo, no especial, sino más complejo, digamos, tener en cuenta algunas otras aristas, otras variables que tengan que ver con la posibilidad de acceso, o una persona con discapacidad intelectual, digo, facilitando y pudiendo que realmente nos llegue a todas las políticas públicas. Recién te he escuchado hablar de barreras, y uno cuando menciona barreras automáticamente piensa en barreras físicas, en el acceso a los determinados espacios públicos, piensa en las rampas, piensa en las dársenas exclusivas. ¿Qué otras barreras tienen hoy ustedes para moverse, para desarrollarse aquí en Santa Fe? Bueno, las barreras comunicacionales son realmente muy notorias y permanentes, ¿no? Porque, bueno, si uno piensa en todas las formas que tenemos de comunicar, digo, uno convoca con un flyer y entonces, bueno, si no lo aclara el contexto de qué se trata ese flyer, una persona con discapacidad visual queda fuera de esa invitación. Si uno envía un audio por una forma alternativa de comunicación, por ejemplo, digo, una persona con discapacidad auditiva queda fuera de esa información. Y si nos vamos pensando en cada una de las cuestiones, cómo comunicamos desde la cartelería de las instituciones a los medios masivos de comunicación, las cuestiones de gobierno, cómo transmitimos sea una campaña de, qué sé yo, el sistema del sarampión en este momento, o cualquiera campaña de información pública y que requiera llegar a la ciudadanía, bueno, es poder pensarla como de los diferentes accesos, y que hoy las nuevas tecnologías lo permiten, y es una herramienta que está a disposición, es saber usarla, y es decir, bueno, ya incorporar cómo facilitamos la comunicación, y cómo es una obligación, no es solamente facilitar, sino que también es una obligación de los estados la eliminación de barreras, y de la ciudadanía en general, cuando si es una instancia privada que hace la convocatoria a determinada actividad, bueno, poder pensar que se requiere intérpretes en lengua de señas en las actividades, y no esperar que las personas con... Lo soliciten. Exactamente. Lo solicitan. ¿En qué se ha avanzado en estos años? Porque sabemos que vos venís militando esto desde hace mucho. ¿En qué se ha avanzado estos últimos años en materia de inclusión? A ver, si yo pienso en estos últimos 10 años, a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es del año 2006, son 13 años, en Argentina en el 2008, y lo que se ha logrado instalar, y lo que yo siempre rescato como ya no es un tema solamente de las personas con discapacidad. Sin embargo, necesitamos seguir trabajando, obviamente, por esta eliminación de barreras, pero sí estoy convencida que cada vez es una temática que permea más a toda la ciudadanía, y que vamos construyendo, vamos instalándonos en la agenda pública. Por supuesto que falta, digo, pero por ejemplo, dentro de particularmente todo lo que tiene que ver con
el empoderamiento de las mujeres con discapacidad, la visibilidad de las mujeres con discapacidad, todo el ejercicio de la sexualidad, ha sido un paso bastante interesante que estamos dando junto con el colectivo de mujeres, junto con todo lo que tiene que ver con el movimiento de género. Entonces, bueno, ahí poder hacer visible, por ejemplo, a la mujer como sujeto político, la mujer con discapacidad como sujeto político, tiene toda una connotación y una bandera nueva que quizás años atrás ni siquiera nos permitíamos hablar de eso, o no, quizás había otras urgencias. No es que hoy no las haya, pero vamos dando paso donde, bueno, vamos subiendo el nivel de exigencias y de necesidades de participación y de necesidades de estar participando en otras discusiones que hacen al común de la ciudadanía. Recién mencionabas el tema de la sexualidad y obviamente esto es un tema muy resistido, incluso por papás de muchas personas con discapacidad. El hecho de entender que son personas con derechos sexuales también, a ejercerlos y en total libertad, que incluso han tenido modificaciones dentro del Código Civil que les da más garantías. ¿Cómo es esto en la cotidianeidad? ¿Con qué preguntas se encuentran ustedes que forman parte de una red que también está dando este tipo de capacitaciones? Es complejo, sí requiere de mucha formación, por eso todo lo que tenga que ver con educación sexual integral es tan imprescindible, porque bueno, da herramientas para que la persona con discapacidad... se habla de, me gusta usar un término que es la autonomía como un músculo. No es algo que uno adquiere, digo, la sexualidad no se ejerce en la adultez, la sexualidad vivimos desde que nos desarrollamos, desde que nacemos, nos vamos desarrollando en una enclave de utilizar nuestra sexualidad, de ejercerla. Entonces, cuanto más información tenemos, cuanto más conscientes somos, cuanto más también se previenen abusos, también da la posibilidad de, digamos, los espacios de privacidad, cómo vivir con plenitud el enamoramiento y no con miedos, cómo vivir con plenitud una relación, cómo vivir con plenitud y cómo poder acceder, digo, a métodos anticonceptivos, cómo poder acceder a lo que es la salud sexual y reproductiva en general, cómo también pensarnos junto con los y las médicos para hacer accesible esta información. ¿Es difícil el acceso a los métodos anticonceptivos para todos? Porque uno pregunta, no, es fácil, estamos hablando de un preservativo, de una pastilla. ¿Es sencillo o no? Y no es tan sencillo, primero en términos de cómo está adecuada la información. Por ejemplo, se va una joven o un joven con discapacidad intelectual, cómo se le explica, con qué herramientas cuentan los profesionales que están, por ejemplo, en un centro de salud o en una clínica privada para brindarles esa información y para brindársela con el respeto y la privacidad de que tiene esa persona, que merece, como si fuera otro adolescente u otro joven que vaya. No hablarle a las mamás o los papás, no hablarle a esta idea de que hay un adulto que controla, vigila esa sexualidad, sino cómo se acompaña esa formación para que sea ejercida con conciencia y con libertad y con posibilidad de goce, que es lo que también ha estado privado para las personas con discapacidad. Y con respecto, por ejemplo, a una persona con discapacidad visual, una mujer para acceder a las pastillas anticonceptivas, la información no está en braille, digamos, las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, que están discriminadas con colores entre 21 días y las 7 del placebo. Bueno, esa información no está en un formato accesible para personas con discapacidad visual. Y así... tampoco los test de embarazo. Bueno, los test de embarazo, claro, la información se brinda a través de un color. Entonces, bueno, es una imagen a la que no puede acceder una persona con discapacidad visual. Y así, bueno, un montón de otras cuestiones, pero está bueno poder hablarlas, poder problematizarlas y poder empezar a decir, bueno, ¿cuáles son estos apoyos? Porque lo que plantea la Convención y que es una de las grandes transformaciones, esto es lo que tiene que ver con el sistema de apoyos en general, no solamente para el ejercicio del patrimonio o para el ejercicio de cuestiones que tienen que ver con una herencia, sino para todas estas cuestiones que nos posibilitan vivir de una manera autónoma, con independencia y, bueno, ir siendo realmente sujetos autónomos. Recién mencionabas varias aristas de este tema de la discapacidad y me queda flotando algo, porque da la sensación que en el consciente colectivo todavía queda la idea de que con la discapacidad se nace
y no la discapacidad que se adquiere. Y me da la sensación, por consultas que hemos hecho con profesionales del Vera Candioti, que cada vez son más las discapacidades que se adquieren. ¿Esto también obliga a un replanteo? Por supuesto, por supuesto. Y sobre todo otro tipo de acompañamiento, porque quien adquiere una discapacidad de adulto es un cambio en proyecto de vida, digamos, y es como se acompaña y fortalece a esa persona para que no sienta que se le acabó el mundo porque tuvo una ACV, porque tuvo un accidente automovilístico y sus funciones se alteraron. Entonces, bueno, es como se acompaña a un proyecto de vida diferente pensando en todas las posibilidades deportivas, laborales, pero bueno, ahí tiene que haber un Estado presente que esté haciendo todo este acompañamiento con las familias, trabajando sobre todo con el entorno de la persona. Y sí, es una obligación de los entornos, o sea, el gran cambio que tenemos que pensar es no ver la discapacidad en los cuerpos de las personas. O sea, si bien, digamos, yo, por ejemplo, para subir acá necesito ayuda, pero en la medida que vayamos eliminando las barreras o pensando cuáles son esos apoyos, esas ayudas que necesitamos para poder desempeñarnos de la mejor manera y pensando en un horizonte donde estemos integradas las personas con discapacidad en todos los ámbitos, ¿no? En ámbitos exclusivos para personas con discapacidad, entonces hago rampa acá. No, tiene que haber rampas, y rampas tanto en lo urbanístico como en esto que te digo, en lo comunicacional, en los accesos simbólicos también a la información, en todas las cuestiones de la vida. ¿Qué es lo urgente? Dentro de lo que queda pendiente, ¿qué es lo urgente? Lo laboral. Lo laboral. Lo laboral sigue siendo una cuenta pendiente dentro del colectivo de personas con discapacidad. Y también pienso en cómo nos empoderamos como colectivo de discapacidad para seguir traccionando nosotros mismos por nuestros derechos. Que podamos estar cada vez más personas con discapacidad reclamando, exigiendo, organizándonos para organizar esos pedidos, esa demanda, esas solicitudes. Y esto es sencillo, tanto lo laboral, de lograrlo, más allá de la ley del cupo, que obviamente no se respeta. Es fácil que la persona logre autonomía, tiene los recursos hoy por hoy para conseguir esa autonomía. No, no es tan fácil, sigue siendo una cuestión también ligada a las posibilidades que haya tenido esa persona de estudios, las posibilidades que tenga para salir de su casa y que tenga una línea de transporte que pueda tomarse para acceder a algún lugar. O un transporte específico cubierto por el Estado. Bueno, son todas cuestiones que tienen que ver, que no es, bueno, solamente voy a presentar un currículum, digo, que se requiere de estas barreras que son imprescindibles eliminar para poder estar accediendo, para poder estar participando en igualdad de condiciones con los demás. Nosotros estamos viendo una protesta que llevaron adelante los transportistas de las personas con discapacidad, haciendo referencia a estos recortes que hubo en políticas nacionales para el área. ¿Esto es una involución? A ver, la verdad que esos recortes con relación a, bueno, que tiene que ver con el programa Incluir Salud, que es un programa nacional que da cobertura a quienes perciben la pensión nacional no contributiva, realmente es un retroceso, porque bueno, impacta en que las personas con discapacidad no puedan estar accediendo a los lugares como centro de día, a los diferentes establecimientos a los que tienen que recurrir. Pero bueno, el Estado provincial en este caso se hizo cargo de esta deuda que Nación dejó, la cubrió la provincia a través del Ministerio de Salud de la provincia para que estos recortes bueno, no tengan el impacto, digamos, para alivianar esta situación. Pero obviamente se necesitan estos recursos, son imprescindibles. Por supuesto, por eso cuando se recortaron las pensiones nacionales, no es solamente el recorte del ingreso mensual que tenía esa persona, sino es todo lo que tiene que ver con las coberturas que el programa Incluir Salud garantiza. Gracias por hablar de este tema con nosotros. Ojalá esto sirva para que las personas con discapacidad que quizás nos están escuchando puedan empoderarse. Es lo fundamental para poder reclamar. Y aquellas personas que conocen a otras personas con discapacidad también empezar a derribar estas barreras que muchas veces tenemos culturalmente y arrastramos. No esperar que otros lo hagan por nosotros, hay que hacerlo. Gracias por venir. Gracias a ustedes.